Paz de Cristo esté con ustedes. Vamos a estudiar la palabra de Dios. El bautismo de niños es bíblico. Antes de poder entender esto, vamos a mirar que lo que está escrito en la palabra de Dios, cuando habla Dios, cuando habla Cristo, todo es en parábolas, en proverbios. Salmo 78:2. En parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad. Dios siempre que habló en parábolas. Cuando habló con Jeremías, con Isaías, siempre les daba como una señal. Con el único que habló cara a cara en el Antiguo Testamento fue con Moisés. ¿Por qué? Porque era el hombre más humilde de toda la comarca, siendo un símbolo de Cristo. Entonces, lo que está escrito en la palabra de Dios, la razón de por qué hay muchas doctrinas es precisamente por la falta de sabiduría que la da el Espíritu Santo. En Proverbios 1, parábola, en la Biblia, parábola y proverbios es lo mismo, es sinónimo. Entonces, por ejemplo, todo lo que escribió Salomón en el libro de los proverbios, todo eso son parábolas. Por ejemplo, cuando habla de la hormiga, dice, mira tú perezoso, mira la hormiga. Ahí está hablando acerca de que no seamos perezosos en conocer la palabra del Señor, que hay que tener pan para cuando no va a haber. Son proverbios, todos son parábolas, dándonos un mensaje. ¿Por qué la gente no entiende las parábolas? Porque las parábolas, para poderlas entender, necesitamos el don del Espíritu Santo. Y acuérdense que no todos son maestros. El hecho de que tú seas iglesia, y si no eres maestro, tal vez lo tienes que aprender a través de los que puso el Señor para que te enseñe. Obviamente, el Señor quiere que tú también seas discípulo de Él, para que no seas discípulo del maestro, sino de Cristo. Por ejemplo, a mí el Señor me puso aquí para enseñar. Pudieras decir que yo soy maestro, pero Cristo dijo, no se hagan llamar maestros. Entonces yo nunca me hago llamar maestro. Yo siempre les digo, yo comparto lo que el Señor me dice. Entonces, ese es mi trabajo. No todos son maestros. Muchas de las cosas las vas a aprender a través de las personas. Pero si el Espíritu de Dios no está en ti, si tú rehusas creer el Evangelio, nunca lo vas a entender. ¿Por qué? Porque te estás rebelando a creer el Evangelio. En Proverbios 1, fíjense, ¿cómo sabes que andas en la doctrina correcta? Para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. ¿Quiénes son los necios? Los que se niegan a creer el Evangelio. Esos son los necios. Entonces, cuando tú crees en el Evangelio, tú recibes el don del Espíritu Santo, y el don del Espíritu Santo te ayuda a dar fruto. Primeramente, arrepentirte de tus pecados. El Espíritu nos ayuda y eventualmente nos da dones. El Espíritu Santo, Dios nos da dones a través del Espíritu Santo.
Fíjate lo que dice ahí mismo en Proverbios 1:23. Volveos a mi reprensión. He aquí derramaré mi espíritu sobre vosotros, os haré conocer mis palabras. Entonces, para poder entender la palabra de Dios, necesitamos el Espíritu Santo. ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo? Por escuchar como niños el Evangelio. Vamos ahí, por eso yo les digo que es bíblico, que el bautismo de niños es bíblico, pero es alegórico, ¿ok? Vamos, para poder entender eso. Por ejemplo, en la Iglesia Católica se bautiza en agua a los niños ya desde los 8 años, desde los 8 días de haber nacido. Esto ellos lo sacan, hay muchas escrituras, yo no les voy a poner 3. Lucas 2:21, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, a Jesús, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Entonces, ellos saben que una persona, un niño, debe de ser bautizado a los 8 días, pero en realidad eso es simbólico. ¿Cuándo es cuando van a ser todos los niños? A los 8 días después del milenio de Cristo. No es el caso, yo no voy a explicar esto aquí. Entonces eso no tiene nada que ver con esto. Pero así lo entendieron ellos. Y por eso ellos bautizan en agua a niños de 8 días en adelante. Por ejemplo, en Hechos 7:8 dice, y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Es como les digo, ese es simbólico de que todos van a ser circuncidados de corazón después del milenio de Cristo. Romanos 2:29. El judío, que es una alegoría de la iglesia, dice, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. La iglesia católica sabe que el hombre debe de ser circuncidado, o sea, lleno del Espíritu Santo, siendo niño, pero lo que ellos no entienden es que es como niños, y Jesús mismo lo dice. Entonces aquí es donde vamos a ver, ¿ok? Juan 3 del 1 al 12. Fíjense, esto siempre fue desde que se enseñó los 10 mandamientos. Fíjense lo que les dijo a Nicodemo. Ahorita ustedes también van a entender lo que muy probablemente no entiendan. ¿Por qué Jesús le dijo a Nicodemo? Porque tú eres maestro y no lo entiendes. Lo más probable es que tú tampoco lo entiendas, ¿ok? Fíjate. Había un hombre de los fariseos en Juan 3 del 1 al 12. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjense bien, naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo,
¿Cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Qué no supo? Que el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, Nicodemo, siendo maestro, debía conocer eso. Entonces, Jesús aquí nos está enseñando de que hay personas que son maestros que deben de saber. ¿Ok? Deben de saber. Entonces, como no saben, le dan su propia interpretación. Les dice Cristo, de cierto te digo que lo sabemos, hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si les he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Entonces, nosotros, a través de lo terrenal, de lo que hizo Cristo, entendemos lo espiritual. Y esto a través del Espíritu Santo. Entonces, vamos a mirar cómo es que Cristo, y Cristo mismo lo explica, ¿verdad? Para saber quiénes son los niños. Fíjense bien. Marcos 10, del 13 y 14. Y le presentaban niños para que los tocara o los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Esto es una alegoría para la iglesia, ¿ok? Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Eso quiere decir que si tú eres un adulto, ya no es para ti el reino de Dios, porque aquí está hablando de niños. Cristo y el Padre siempre nos hablaron alegóricamente. Entonces fíjense en Mateo 18:3. Y Jesús dijo, de cierto les digo que si no se vuelven y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Si no volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Eso tiene que ver con la humildad. Si tú te pones necio con tu propio razonamiento, nunca vas a entender la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ser como un niño. Tienes que ser como un niño. ¿Por qué? Porque ya en ti, a ti nunca te enseñaron cómo robar. Tú has robado. Nadie te lo enseñó. Tú has robado. Eso ya lo llevas en ti. A ti nadie te enseñó cómo mentir. Nadie te enseñó cómo mentir. Ya lo llevas en ti. El adulterar ya lo llevas en tu corazón. Nadie te dice, no, mira, te voy a enseñar a cómo ser adúltero. No, ya lo llevas en ti. Entonces, hay que nacer de nuevo. ¿Cómo? En el Espíritu. Entonces, si tú naces de nuevo en el Espíritu, tú vas a poder dominar lo carnal. ¿Cómo naces de nuevo? Tienes que ser humilde. Tienes que ser humilde. Tienes que saber que tú eres un ignorante. La palabra dice que si te haces ignorante, vas a llegar a ser sabio. Si tú buscas en tu propio razonamiento, nunca vas a entender la palabra de Dios. Eso viene de Dios. Entonces, fíjense, aquí está diciendo Cristo que de los niños es el reino de los cielos. Pero Él está diciendo que si tú no te haces niño, entonces la pregunta es,
¿Debemos de bautizar niños? Sí, pero simbólicamente. Y fíjense, mucha gente no entiende también lo que es el bautismo. Bautismo es, una cosa es el símbolo, sumergirlo en agua, que es Cristo. El agua es Cristo. Es un símbolo. Tú lo sumerges en el agua y cuando sale, nueva criatura es. Ha nacido de nuevo. Ese es el símbolo. Pero ¿cómo es el verdadero bautismo? Cuando tú estudias quién es Jesús. Cuando tú estudias quién es Jesús, entiendes cómo es Jehová, cómo es Yahweh, nuestro Padre. Así como en la carne fue Jesús, Él sanó enfermos, curó cojos, ciegos, sordos. Alegóricamente, para los que son ciegos que no ven, sordos que no oyen la palabra de Dios, leprosos, podridos en los pecados, todo eso es simbólico. Entonces, todo eso que Cristo hizo en la carne, Yahweh lo hace en el espíritu. O sea, para Dios es más grande lo espiritual. Lo carnal, pues no, eso nada más es una sombra de lo que ha de venir. Lo carnal es temporal, lo espiritual es permanente. Entonces, el verdadero bautismo de niños es que tú seas como un niño y conozcas, o sea, que seas bautizado en Jesús, que conozcas a Cristo. ¿Cómo lo conoces? Estudiando y leyendo Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tú te pones a ver ahí y estudias cómo es Jesús, entonces tú ahí estás siendo bautizado. Entonces, cuando tú escuchas el mensaje de Cristo, tú recibes el don del Espíritu Santo. Y fíjate, vamos a Hechos. ¿Se deben de bautizar niños literalmente? No, literalmente no. Los niños, desde que nacen hasta que se casan, mientras vivan con los padres y no tengan mujer, esos hijos son santificados por la fe de los padres. Por ejemplo, aun si uno de los padres no es creyente, pero se somete, si la mujer no es creyente y se somete a su esposo, que es cristiano, ella y sus hijos son santificados, porque Dios no ve 2, 4, 5 personas, Dios ve una sola persona. Adán y Eva son una sola persona. El hombre creyente, la esposa y los hijos son una sola persona para Dios. Son uno solo. Cuando uno de la familia es santificado, todos son santificados. Casi siempre la pareja, los dos son creyentes, pero algunas veces no. Algunas veces nada más es uno. Pero si esa persona se somete a la otra persona, por ejemplo, puede ser que la mujer sea la creyente, la cristiana, y el hombre dice, ok, ve a tus reuniones, está bien, haz lo que tú quieras, pero él no cree, él es santificado mientras viva con ella. Así lo dice la palabra, y ahorita yo con eso voy a concluir. Entonces los hijos de los dos son santos. Ahora, ¿qué pasa si la mujer no creyente se separa?
entonces ella deja la unción del Espíritu. Ya anda en el mundo porque no es creyente. Entonces, no, pero los hijos, si los hijos se van con ella, los hijos también son impuros. Pero, aunque los hijos se vayan con ella, pero los hijos siguen respetando y honrando a su padre, ellos siguen siendo santos. ¿Ok? Así es como lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Porque Dios, todo esto habla de lo que es Dios. Entonces, vamos a algunas lecturas. Hechos 2, 38 y 39. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, aquí dice que es para ustedes y para sus hijos, pero deben de ser bautizados los niños de meses. Ellos no tienen entendimiento. Es por eso que si no tienen entendimiento, están cubiertos están siendo santificados por la fe de los padres. La promesa es para todos. Ellos también reciben el Espíritu Santo, es para todos. Por la fe del Padre, todos reciben el Espíritu. Si el Hijo se casa, entonces ya el Hijo comienza una nueva familia, entonces esa persona debe de, por la fe del Padre, el Hijo obviamente va a seguir al Señor. Siempre no, porque siempre va a haber hijos desobedientes. Así es como Dios nos enseña de que hay hijos desobedientes. Por eso siempre va a haber hijos desobedientes, aún en las iglesias, hijos de pastores, hijos de maestros, siempre. ¿Por qué? Porque hay hijos desobedientes. No todos hacen lo que el Señor les dice, ¿verdad que no? No, todos somos desobedientes de alguna forma o de otra. Entonces, eso lo carnal hace ver lo espiritual. Hechos 16:15. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Ella fue bautizada y su familia. Yo ya les expliqué cómo cuando una persona es bautizada, toda su familia es bautizada, por la fe de ella en este caso. Hechos 16:31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si tú andas preocupado de que tu hijo anda en el mundo, no te preocupes. Tu hijo es santo porque es tu hijo. ¿Por qué el hijo anda en el mundo? Por desobediente. Entonces, de la única forma que tu hijo se va a poder ser como un niño para con Dios, tiene que ser humillado. El evangelio se puede comer solamente con hierbas amargas. O sea, todos somos orgullosos y Dios doblega ese orgullo. Dios usa a Satanás para que Satanás nos dé duro, nos dé donde más nos duele, ahí donde más presumimos, por ahí nos da Dios, por ahí nos doblega. Y cuando andamos ahí, ¡ay, Señor! Entonces ahí recibimos, ahí que somos humillados, que somos como niños. Es la única forma de entrar al reino de Dios, siendo como niños. Muy pocas personas son humildes, muy poquitas. Entonces todas las personas tienen que ser humilladas, todas. ¿Para qué?
para que el Señor, porque la palabra dice que al orgulloso Dios lo mira de lejos. Entonces Dios no va a llamar a una persona orgullosa. Pero cuando esa persona es humilde, cuando se humilla, Dios está a la mano, Dios está dispuesto. Hechos 10 del 30 al 48. Fíjense aquí cómo está una persona, cómo una familia recibe el Espíritu Santo. Entonces Cornelio os dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Es un ángel. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará, o sea, él te va a decir el evangelio. Fíjense, aquí Pedro va a mencionar el evangelio, ¿ok? Fíjense bien. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje, aquí ya está anunciando el evangelio. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, el bautismo de arrepentimiento. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, con el Espíritu Santo y fuego, el poder, a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, Yahweh. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, resucitó. No a todo el pueblo, él no se manifestó a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Fíjense, ese es el evangelio. Ahí Cornelio está siendo bautizado. Ahí. ¿Por qué? Porque está escuchando el evangelio. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre Cornelio, no, sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, aquí quiere decir los judíos, y los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua? Este ya es el símbolo. Para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Entonces se fijan, Cornelio se hizo como un niño.
cuando recibió la instrucción del Espíritu del ángel, cuando él oraba, él, para poder ser salvo, tenía que escuchar el Evangelio, porque a través del Evangelio se recibe el don del Espíritu Santo. O sea, aquí ya vimos cómo, ¿ok? Aquí ya vimos cómo se recibe el don del Espíritu Santo. Si ustedes se fijan, sobre el Espíritu Santo no se recibe porque lo sumerges en el agua, no. El agua es Cristo. Aquí lo dice Pablo, Gálatas 3, del 1 al 3. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado, el Evangelio. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibieron el Espíritu Santo, por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. ¿Qué hicieron los Gálatas? Como eran unos niños, no eran maestros todavía, todos cuando nacen de nuevo son unos niños. Pueden ser esas personas pueden ser desviadas del camino. Aquí está un caso. Gálatas, ustedes recibieron el Espíritu por el oír por fe, no porque se hagan la circuncisión. En este caso recibieron la circuncisión. La circuncisión en el Antiguo Testamento era una sombra. Dios lo que le decía es la circuncisión del corazón. ¿Cómo recibían la circuncisión del corazón? Estudiando los 10 mandamientos y practicándolos. Así era como ellos nacían de nuevo. Porque dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Aquí hay dioses a morir. Aquí hay Dios de dinero, Dios de todo. Entonces, cuando una persona escuchaba los 10 mandamientos y los nacía de nuevo, porque eso es espiritual. Entonces ya una vez que viene Jesús, había una profecía donde dice, ustedes son de un corazón muy duro. Dice, después de aquellos días, o sea, cuando venga Cristo, les voy a poner mi ley en su mente y en su corazón. Entonces, a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos redarguye de pecado y el Espíritu Santo nos ayuda a adorar al Padre para que no tengamos dioses ajenos, a descansar. El cuarto mandamiento es descansar, guardar el sábado. En todo caso es descansar en Dios, que en Cristo. Vengan a mí todos los que están cansados. O sea, los primeros 4 mandamientos se cumplen en Cristo. Entonces, cuando tú recibes el Evangelio, ahí tú eres justificado. Ahí están los primeros 4 mandamientos. ¿Qué tienes que hacer ya de ahí? Amar a tu prójimo, o sea, compartir lo que tú recibiste. No hay amor más grande que predicar el Evangelio, pero el verdadero Evangelio, no el falso Evangelio. Entonces yo voy a terminar, les había dicho que les iba a dar por lo menos un versículo en cómo los hijos son santificados por la fe de uno. Dice Pablo en 1 Corintios 7:4. Y fíjense cómo aquí, hablando del matrimonio, hablando de la pareja, por qué no te conviene separarte de tu esposo o de tu esposa. Porque cuando haces eso, estás desobedeciendo a Dios y tus hijos se van al mundo. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Fíjense, cuando una persona, hablando un poquito aquí del divorcio, ¿por qué Dios no aprueba el divorcio? Porque imagínate, es como decir, ok, ya eres mi esposa, ahora te vas a ir. No, imagínate, tú vienes con Dios y luego dices, ok, Dios, ya no te quiero.
mejor quiero el mundo. Él dice, no, si yo te doy todo, yo te doy vida, ¿por qué te vas a ir al mundo? Es lo mismo. Entonces, divorcio siempre va a haber. ¿Por qué? Para enseñarnos los rebeldes que somos. Pero fíjate, una persona que se divorcia no tiene paz. Nunca va a tener paz. Esa persona que persigue nunca la va a obtener. Nunca. Esa persona, por ejemplo, una mujer que deja a su marido, lo dice la palabra de Dios, yo todo esto lo digo de la palabra de Dios. Una mujer o un hombre que deja a su esposa o a su esposa, nunca va a tener paz. Va a llevar una vida miserable. Por ejemplo, ustedes obsérvenlo, pero sin decirles. Ustedes vean a una persona o a dos personas que viven en adulterio. No tienen paz. No tienen paz. Aunque sean cristianas, no tienen paz. ¿Por qué? Porque se están rebelando para contra Dios. No tienen paz. Se engañan cuando dicen que tienen paz. Entonces, ¿por qué Dios no les va a dar paz? Precisamente porque se rebelan contra Él. Entonces, la única forma, no están siendo como niños. Si fueran como niños, se someterían al Señor y dijeran, ok, Señor, voy a obedecer lo que tú me dices. Entonces, ellos creen al Evangelio, el Espíritu Santo te dice, ok, deja de vivir en adulterio. Y la persona dice, no, pues casi todo mundo, hasta los pastores se divorcian y se vuelven a casar. Entonces ahí se están justificando en un comportamiento de una persona también que no está dando buen testimonio. Entonces, ¿qué pasa con esta persona que se justifica? Está siendo necio, está siendo necia. Y eso lo vimos. Vayan y lean Proverbios 1. No tienen temor de Dios. Y por falta de temor de Dios, viven como quieren. ¿Y qué va a pasar con ellos si no se arrepienten? Van a morir. O sea, quiere decir, no van a poder ver a Dios. Hay separación. No van a poder ver a Dios. Y en esta vida no van a tener paz, porque la salvación comienza ya desde aquí. Salvo, ¿se acuerdan, por ejemplo, cuando estaban los dos a un lado de Cristo, uno a la izquierda y otro a la derecha? Y uno creyente dice, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos. Y el otro le dice, ni aún estando en la misma condenación, ¿te arrepientes? A él le llaman el buen ladrón, ¿o cómo le llaman? El buen ladrón. Le dice a Cristo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿qué pasó con esa persona? Está diciendo, ni aún estando en la misma condenación. Hay personas que están sufriendo y en la misma condenación no se arrepienten. ¿Qué tienen que hacer? Obedecer a lo que te diga el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no te puede decir que estés viviendo en adulterio. No puede ser. Estás escuchando tus propios, o esas personas están escuchando a su propia, lo que sale de ellos, lo mundano, lo carnal, no lo espiritual. El Espíritu Santo no le puede decir a una persona, hija, hijo, está bien, no te preocupes, vives en adulterio. Sí, todos pecamos, pero el Espíritu Santo nos lo da Dios para que dejemos todo. Espiritualmente ya somos salvos, espiritualmente ya el Señor nos justifica. Pero dice Pablo, entonces, ¿vamos a seguir pecando? No, de ninguna manera. No. A eso se le llama dar fruto. Si una persona no da fruto, Cristo le dice, hijo, hija, da fruto. No, no quiero, no. Hijo, da fruto. No, no doy fruto, no. Hijo, da fruto. No.
Entonces dice Cristo, a esa higuera la maldice, porque no le dio de comer a Cristo. Entonces esa persona que se dice cristiana llega a un punto en donde ya es hija de Satanás o hijo de Satanás. ¿Por qué? Porque no, dice Juan, tú dices que amas a Dios. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios si nunca lo has visto? No puedes decir que amas a Dios al que no has visto cuando no puedes amar a tu hermano al que sí has visto. Eres un mentiroso, lo dice Juan. ¿Cómo sabes cuando una persona conoce a Dios? Cuando ama a su prójimo. Está una mujer que otra mujer le arrebató a su marido. Entonces esta persona recibe el evangelio, empieza a caminar con el Señor, se le exhorta, le dice, mira, tienes que dejar a este hombre porque este hombre tiene marido, tiene esposa, su esposa lo está esperando. Ella dice, no, si fuera así nadie sería salvo. No. ¿Qué Jesús no le dijo a la mujer samaritana? 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. La mujer samaritana tuvo 5 maridos, 4 se murieron, 4. Uno vivía, porque para que puedan ser maridos, tenían que ser maridos de verdad. Entonces Jesús le dijo, 5 maridos has tenido, 1, 2, 3, 4, 5. Vivía con un sexto, el que tienes no es tu marido. Jesús le dijo, ve y trae tu marido. Porque usualmente en una familia se le enseña al varón, porque eso habla de Cristo. Dios primero nos mandó a Cristo para que Cristo le enseñara a la esposa. Dios no nos habló a nosotros para nosotros enseñarle a Cristo, ¿verdad que no? Por eso ahí está Pablo habla del matrimonio, habla de que la mujer se someta a su marido, porque los ángeles están viendo. Si una mujer cristiana no se somete a su marido, no está amando, está dando mal testimonio, porque la iglesia no puede ser más que Cristo. Una mujer no puede ser más que el nombre, aunque para Dios somos iguales. Es simplemente como testimonio. Y de hecho una mujer es más completa cuando se somete a su marido. Una mujer es más feliz si su marido la cuida. Así como la iglesia es más feliz si dejamos. Yo lo entiendo, ¿por qué? Porque yo tengo talento para trabajar, yo tengo talento para ganar dinero, lo puedo hacer. Pero yo soy más feliz cuando yo dependo de mi marido, que es Cristo, hablando simbólicamente como iglesia. Yo le digo, Padre mío, usted conoce mis necesidades, cuídeme. Entonces, mi marido, que es Cristo, cuida de mí. Y yo soy feliz. Yo no soy más feliz cuando yo tengo que preocuparme. Por eso, todo esto es simbólico. Entonces, regresando otra vez, para terminar, los hijos son santos o santificados por la fe de los padres, ¿ok? Entonces, ¿y qué pasa si una persona no es sumergida en agua? No importa, eso solamente es un símbolo, porque Cristo no le dijo al que estaba en la cruz, ¿verdad? No le dijo, cuando le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, le dijo, ay, hijo, pues ahorita no te puedo sumergir en agua porque no hay. No, Cristo es el agua, Cristo era el mar. Así como dice Pablo en 1 Corintios 10, todos pasaron por el mar. El mar es Cristo, el agua. Entonces, cuando tú eres sumergido en Cristo, en el agua, recibes el Espíritu Santo. Y ya el Espíritu Santo, ¿a quién te conduce? El Espíritu Santo son los ángeles.
El Espíritu Santo, fuego, es Jehová. Hay una diferencia, ¿ok? Espíritu Santo, ángeles. El Espíritu de fuego, Jehová. El Espíritu Santo, que son los ángeles, te conducen a Cristo, te conducen a Jehová. Cuando se manifiestan los ángeles, no es lo mismo cuando se manifiesta Yahweh, el poder de Dios, el dunamis. Ahí todo eso devasta con su amor. ¿Ok? Que la paz de Cristo esté con todos ustedes.